Hace muchos, pero muchos años, en las bulliciosas calles de Tokio, de la vieja Tokio, existía un enigma que susurraban los vientos nocturnos. Se decía que los yoatsu, que eran las personas evaporadas, vagaban entre las sombras, como desvaneciéndose sin dejar rastro. Eran fantasmas de carne y hueso, atrapados en una realidad paralela. Los yoatsu eran personas que no querían ser descubiertas. Uno de estos yoatsus era Yuki Tanaka. Su historia comenzó en un día lluvioso, cuando se evaporó, desapareció sin previo aviso. Nadie sabía por qué. Quizá alguna deuda con la mafia japonesa, con la yakuza, ya que Yuki era un gran aficionado a las antigüedades. Sí, tenía una casa, más bien un viejo palacio atrotinado, lleno de reliquias del pasado japonés. Yuki coleccionaba todo tipo de antigüedades, sables de samurái, porcelana japonesa, satsuma, incluso tenía bonsáis. Pues quizá Yuki tenía una deuda con la yakuza, porque la verdad no disponía de muchos posibles. Y aquellas antigüedades salían caras, como siempre decía él. Yuki dejó toda su colección el último día que se esfumó. Dejó la colección a su pueblo natal. Que el pueblo se convirtió en uno de los mejores museos de todo Japón. Pero nadie sabía dónde estaba Yuki Tanaka. Los rumores crecieron como hiedra en las paredes de los callejones estrechos. Se decía que Yuki había sido visto en la estación de tren, mirando los rieles con los ojos vacíos de desesperación. La yakuza le andaba pisando los talones. A través de muchos años había albergado una gran deuda económica con ellos. Otros afirmaban haberlo visto en un antiguo templo, rezando a los dioses por su salvación. La verdad es que Yuki hacía ya muchos años que estaba perdido. Perdido en su mundo de antigüedades, de arte y de objetos exóticos. Porque el problema de Yuki no solo eran las obras de arte antiguo, también tenía otros amores, digámoslo así. La deuda a través de los años, tanto para comprar antigüedades como para acompañar sus ratos de soledad con esas geishas, había sido descomunal. Una deuda impagable. Yuki vivía únicamente por la belleza. Había perdido por completo la noción de la realidad. Era capaz de no comer con tal de conseguir esa última pieza. Nadie podía dar fe de su paradero real en la antigüedad. Pero hasta que un día el alcalde del pueblo, agradecido
por todas aquellas joyas que le había dejado Yuki, decidió encontrarlo, porque nadie sabía dónde estaba. Se había convertido en un yohatsu, una persona evaporada, escondida. El alcalde contrató al mejor detective de todo Tokio. Hiroshi Nakamura tenía uno de los bufetes más grandes e importantes de la capital y se obsesionó con este caso. Hiroshi siguió pistas invisibles, entrevistó a testigos mudos y se adentró en todos los recovecos más oscuros de la ciudad. Cada noche se sentaba solo en un pequeño apartamento rodeado de fotografías de Yuki. Allí salía Yuki comprando antigüedades, visitando los templos de su pueblo y paseando por las calles solitarias del viejo Japón. Pero ni rastro del yohatsu. ¿Qué había llevado a ese hombre a desaparecer?, se preguntaba. ¿Qué secretos ocultaba esta persona? Una noche, mientras el detective paseaba por el barrio de Asakusa, encontró una puerta antigua en un callejón olvidado. El caso ya había prescrito, ya hacía tiempo que se había olvidado de Yuki. Sin pensarlo, entró. Allá dentro encontró un mundo diferente. Algo en sus entrañas le decía que allí estaba el yohatsu. Había pasillos estrechos llenos de sombras y susurros. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de otros desaparecidos. Aquello era como un limbo, como una habitación antes de desaparecer por completo, como la estación, una vieja estación de tren. Y en el centro de la habitación había una persona enigmática, sentada en el suelo delante de una vela, con la cabeza agachada. El detective reconoció aquel rostro al instante. Era Yuki Tanaka. El viejo Yuki no estaba muerto, estaba en aquel limbo. Yuki estaba sentado en una silla de madera mientras miraba fijamente una vela encendida. Su rostro estaba completamente demacrado. Ya era más un espectro que un ser humano. Parecía una de aquellas figurillas antiguas, destrozadas, que tenía en su colección. Sus ojos sin vida y el pelo canoso. El detective Nakamura se acercó con mucha cautela y le susurró preguntando: Yuki, Yuki, ¿por qué desapareciste? Yuki tardó unos minutos en contestar y se levantó y sonrió tristemente. La presión era insoportable, murmuró. Tengo deudas, tengo muchas deudas. Deudas, secretos y vergüenza, repetía una y otra vez. Yuki se le había ido la cabeza por completo. Llevaba años muerto de miedo en aquel limbo.
No podía soportarlo más, así que me convertí en un Jakutsu. Un Jakutsu es una persona que no quiere ser encontrada. Mi vida corre peligro. Debo millones de yenes a los Yakuza. Ahora soy un fantasma, un recuerdo borroso en las calles de Tokio. Nakamura sintió un escalofrío que le recorrió toda la piel. Y le preguntó: Yuki, ¿qué hay detrás de esa puerta? Esa puerta que hay allí al fondo, señalando la puerta. Yuki negó con la cabeza. No puedes volver atrás, dijo. Esta es la última parada para los Yahatsu. Aquí nos desvanecemos por completo. El detective miró a su alrededor. La habitación con las fotografías en las paredes parecían moverse, como si los rostros de los desaparecidos estuvieran tratando de comunicarse con él. ¿Por qué me has dejado entrar?, preguntó Nakamura. Yuki suspiró. Porque necesitabas saber la verdad, dijo. Tokio es un lugar de secretos y sombras. Los Yahatsu somos los guardianes de esas verdades. Pero cuidado, detective. Una vez que cruzas esta puerta, no hay vuelta atrás. Nakamura asintió con la cabeza. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Miró una última vez a Yuki. ¿Qué hay después?, preguntó. Yuki sonrió. Eso, querido detective, es un misterio que solo los Yoatsu conocemos. Y así Hiroshi Nakamura cruzó la puerta y desapareció en la oscuridad. Su historia se convirtió en una leyenda más en las calles de Tokio, donde los Yoatsu seguían vagando, custodiando los secretos de la ciudad. Yuki Tanaka, el hombre que se había evaporado, el gran coleccionista de antigüedades japonesas, se convirtió en un nombre más en la lista de los desaparecidos. Ahora ya no solo era él, también el detective. La puerta, esa puerta antigua en el callejón olvidado, permaneció entreabierta, esperando a otras almas del viejo Tokio. Si has llegado a este momento de la historia, te pido por favor que des un like, que te suscribas, que comentes y me digas cómo podemos mejorar entre todos este canal. Muchas gracias y hasta la próxima historia.